Bien, amigos de Panorama Actual y el Periodista TV, estamos con don Pepe Abreu. Don Pepe, un importante dirigente de la clase trabajadora de República Dominicana, es el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, CENUS. Don Pepe ha hecho unas declaraciones recientemente que han creado una alerta, pues tienen que ver con el tema de las prestaciones laborales, y ha hecho un llamado al gobierno y a los empresarios para que hagan las reservas del lugar para que este beneficio que reciben los trabajadores de nuestro país no se vea afectado. Don Pepe, bienvenido a nuestro programa. Coméntenos cuál es su inquietud, de dónde surge esta inquietud que está causando mucha preocupación desde ya en la clase trabajadora. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por permitirnos participar en este programa para difundir, ¿verdad?, un planteamiento que está causando angustia y una preocupación que cada día se exacerba más en el conjunto de los trabajadores. Porque hay que entender esto. El tema del denominado salario 13, regalía pascual, es una reivindicación que está instituida en el Código Laboral desde el año 1961. Tiene esa conquista establecida desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y siempre de manera permanente esa regalía pascual, poco, mucha, dependiendo del salario, llega a los trabajadores. Pero ahora, con motivo de la pandemia y el efecto que está trayendo el largo periodo de suspensión que una parte importantísima de los trabajadores ha atravesado, ese histórico a favor de los trabajadores prácticamente está en juego. Cuando se analiza, por ejemplo, los planes fase, usted se da cuenta que hay un plan fase número 2, en lo que el empresario recibe un subsidio para que mantenga sus empresas abiertas y los trabajadores laborando. Esas empresas que están así nunca han cerrado, y por tanto ese trabajador prácticamente no tiene ningún problema, ningún efecto con relación al tema de la regalía pascual. Pero hay entonces el trabajador situado en la fase 1, que es la mayoría, que incluye, por ejemplo, todo el sector turístico y gran parte del sector de zona franca. Ese trabajador, como está plenamente suspendido su contrato, prácticamente en el año que discurre no ha laborado. Muchos han estado en sus empresas por 3 meses, otros por 4, otros por 5, algunos llegarán a 6 meses del año, pero como la regalía pascual se calcula en base a la 12ª parte de los salarios devengados durante el año, como los salarios son 12, a dividir esa 12ª parte a alguien que haya laborado solo 4 meses, le va a corresponder sencillamente una 4ª parte de la regalía, a otro la mitad, a otro quizá la 5ª parte. Un monto muy pírrico. Y va a ser un monto eminentemente pírrico. ¿Qué estamos nosotros diciendo entonces? Que debe convocarse el Consejo Consultivo del Trabajo, Edwin, solo para discutir ese tema. En ese Consejo Consultivo del Trabajo, ¿quiénes estamos? Las confederaciones sindicales, los empresarios y el sector gobierno. Entonces ahí, en un encuentro de ese tipo, desde los recursos que maneja el Estado, desde los recursos que tienen los empresarios, sus grandes reservas acumuladas, entonces debe disponerse un fondo que permita que la regalía pascual, el salario 13, le sea reconocido a esos más de 400,000 trabajadores que se pueden ver afectados en esta coyuntura, donde tendríamos un panorama gris, confuso. ¿Por qué? Porque habrá los trabajadores del Estado que van a recibir su regalía completa, y los trabajadores del sector privado
que por no haber caído en los planes fase y en la suspensión, también la van a recibir. Entonces, este grupo tan importante y su dependiente, en cambio, van a mantenerse prácticamente en un estado de situación en que en un momento de un mes tan demandante como diciembre, pues van a ver mermado su salario en un nivel que su situación va a ser evidentemente precaria. Terrible, en definitiva, esta situación. Esto pienso yo que acrecentaría la sensación de pobreza que ha generado este tema del COVID, porque diciembre de por sí es una fecha tan importante, como usted dice, que la gente espera recibir ese dinerito de más para diferentes usos. ¿Piensa usted de dónde podría sacar el gobierno los recursos para esos fines? Fíjese que el mismo presidente ha hablado y se planteó el tema del presupuesto complementario. Y ese presupuesto complementario ya se aprobó. El propio INAPRIL, que es el Instituto, ¿verdad?, de Riesgos Laborales, tiene todavía una parte del fondo que no se ha consumido. Si vemos el sector empresarial tiene también una parte de reserva, de garantía, que siempre debe tener por un asunto que, claro, Edwin, el sector empresarial paga prestaciones y se verá obligado a pagar prestaciones a los trabajadores que no se le pueda suspender más cuando se cumplan los 6 meses de suspensión. Entonces se presume que de esos fondos, sector privado, y de los fondos, sector público, haciendo un acto de cooperación, se puede perfectamente suplir esa necesidad, que no es para todos los trabajadores. Correcto. Porque la otra parte pública y privada también ya tiene resuelto ese tema. Es sencillamente para unos 400,000 y su dependiente, que como dice Edwin, tú tener en diciembre gente con un vacío de esa naturaleza, por supuesto se va a transferir a un estado de desazón, a un estado de sentir falta de apoyo. Entonces, un gobierno que comienza, ¿verdad?, que tiene sus buenas intenciones, uno ha oído lo que el presidente dice, lo que está haciendo, sus esfuerzos, entiende que un tema como este no debe ser motivo de preocupación, de disgusto para una clase trabajadora que de por sí, Edwin, ha estado afectada porque ha estado en unos planes fase que lo que le permiten es recibir una cuarta parte del salario que percibe en este momento. Entonces, esa gente que han estado subsistiendo con mucho esfuerzo y con esa precariedad, tú también cargarle eso en diciembre es convertirlo en un perdedor triple. Perdí mi trabajo, estoy suspendido, estoy viviendo con salario precario, no tengo futuro porque no se sabe cuándo volveré a mi trabajo, no se sabe si recibiré prestaciones, y que también en diciembre tengo una situación de ese tipo. Yo creo que si se quiere armonía, si se quiere paz laboral, y las confederaciones hemos estado comprometidas en esto, las autoridades gubernamentales y los empresarios tienen que hacer su parte. Usted también sugiere que el monto de la prestación laboral sea lo que le correspondería de manera normal o un monto promedio. Yo estoy hablando de que si, por ejemplo, ese trabajador de fase está recibiendo, de hecho, 8.500 pesos. Es lo que está recibiendo. Señor, vamos a mantener los 8.500 como base, ok, como base. Pero el salario, el adicional, por ejemplo, vamos a dárselo, tomando como cuenta ese monto, pero por el salario que devenga. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una persona que, por ejemplo, puede ganar 30.000 pesos. Correcto. Pero que ha estado manejándose, Edwin, con 8.500, esa persona, ¿me entiendes? Acumulando deuda, acumulando deuda con prestamista, ¿entiendes? Restringiendo su gasto a un extremo tal que su familia ha caído en un estado de pobreza, inclusive, aunque el trabajador sea de clase media o de clase media baja. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que para evitar esto y que se profundice este tema, entonces a ese trabajador usted me le dé su salario completo como regalía pascual, ¿entiendes? Independientemente de que mantenga como base para los otros fines el tema de los planes fase,
y lo que plantean estos planes fase, pero para fines de esa coyuntura especial se haga una dispensa a favor de esos trabajadores. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, aquí se está pidiendo desde el empresariado exoneraciones, se piden aportes, se piden disminución de impuestos. Se aplica de todo a favor del empresariado y por proteger la industria precisamente se le dan garantía a nivel tal muchas veces que los empresarios son, por ejemplo, exentuados de impuestos que son transferidos a la población. Aquí, por ejemplo, los mayores impuestos son al consumo. ¿Y para qué? Para liberar a los empresarios de impuestos al patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y de impuestos a los beneficios que los empresarios obtienen. Entonces, ¿por qué no se puede hacer a favor de un conjunto de trabajadores una dispensa de este tipo si queremos un escenario esperanzador, que es lo que hay que sembrar en este momento en la República Dominicana? Don Pepe, y si esto que usted propone no se da, ¿cómo usted ve el escenario en este diciembre y comienzo de enero, que todos los eneros siempre han sido difíciles para la población? Lo veo conflictivo, cargado de conflictividad, cargado de desesperanza, cargado de inclusive pérdida de la propia popularidad alcanzada por este gobierno, porque hay que decirlo, ¿verdad? Tiene popularidad, tiene aceptación, la población ha estado inclusive respaldando sus medidas, pero sí, un tema como este es dejado de lado, es eludido, es evadido, como he notado muchas veces en algunos sectores. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, este tema se le ha planteado más de una vez, el licenciado Luis Miguel Decán, y él nunca ha dicho, Edwin, ni que sí ni que no, ¿entiendes? Y en un tema de este tipo, por lo menos el ministro debe ser proactivo, ¿entiendes? Y convocar a los sectores, porque los propios empresarios declararon, según Juan Alfredo de la Cruz, que es presidente de Copardón, que tú sabes bien, es la contraparte nuestra en las discusiones salariales. Así mismo es, sí. Dijo que aunque no estaba de acuerdo, porque las empresas no podían pagar porque estaban cerradas, pero que entendía que había que reunirse. Por lo menos dijo eso, ¿verdad? Hay que reunirse para discutir el tema. Y abrió la puerta de que hay que buscar vías que permitan acceder a los fondos que satisfagan esa necesidad. Porque ellos mismos como empresarios saben, además, Edwin, que ese dinero en manos de los trabajadores, ¿qué es lo que hace, Edwin? Es que circula. ¿Qué es lo que pasa en diciembre? En diciembre, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves la tienda más llena, los colmados, los supermercados, ¿haciendo qué? La gente gastando lo que recibe, ¿entiendes? Y el doble sueldo, por tanto, es un ente también de estímulo y de movilidad de la economía, que también se necesita empujarla por el estancamiento que han tenido debido al tema referido a la pandemia. Muy bien. Don Pepe, para finalizar, otro tema que es el de la modificación del Código Laboral. Hay sectores que han comenzado con este nuevo gobierno a hablar sobre eso, poco a poco. El tema del Código Laboral no progresó en el anterior gobierno, pero hay sectores de las MIPYMES, que están proponiendo que se empiece a conocer esa pieza. Desde mi punto de vista es inoportuno, especialmente por el tiempo que estamos viviendo, hablar de eso. ¿Y qué opinión le merece a usted? Fíjate, Edwin, qué curioso eso que tú preguntas, porque ocurre que se pronuncia los comerciantes, la MIPYME, pero Dargan también, el ejecutivo, diríamos así, principal técnico del CONET. Y fíjate lo que hacen, por ejemplo, mezclar esto con diríamos, el temita, si queremos decir simple, que yo estoy planteando, y las centrales estamos planteando, sobre la base del tema de la regalía pascual. Entonces, están tratando como de condicionar que para hacer esa discusión sobre unos chelitos de la regalía pascual, unos chelitos, porque esos son centavos, hay que también incorporar a eso la discusión del Código Laboral. Es terrible. Entonces, como tú dices, es terrible, inoportuno, totalmente desacertado, usted como sector atreverse a sugerir un tema de la magnitud, Edwin, de ese Código Laboral, 778 artículos, ¿entiendes? Tú di que compararlo con unos pocos milloncitos de pesos
que se llevaría otorgarle a esos trabajadores el tema de la regalía pascual. Por eso nosotros rechazamos ese tema como confederación y como confederaciones, ¿verdad? Y le decimos a los empresarios, señor, ese código es inoportuno plantear su discusión. Ese código, Edwin, nosotros nos pasamos el gobierno entero, tú fuiste testigo, ocular, vigente de todo ese proceso. Nos pasamos el gobierno entero del presidente Medina, presidente anterior, y precisamente no permitimos lo que desde sectores palaciegos se quería, que era hacer una denominada reforma que nosotros, por supuesto, no permitimos. Entonces, hay que estar claro, las confederaciones sindicales, ese discurso, ese compromiso, no lo han variado. No tenemos por qué variarlo. Entonces, traerlo a colación, como dice tú mismo, Edwin, en un momento como este, es la acción más inoportuna que a cualquier sector se le puede atribuir. Fíjate que nosotros no estamos atendiendo de muchísimas cosas. Nosotros ahí llegamos a un acuerdo ahí para que los sindicatos nuestros en los hoteles flexibilizaran las normas, ¿tú entiendes? Las normas horarias, y se pusieran de acuerdo, que sin violar la ley se pongan de acuerdo con el empresario. ¿Por qué? Porque estamos en una acción de cooperación, ¿me entiendes? Correcto. Pero eso no lo pueden confundir con otra cosa, como intentar modificar y prácticamente desbaratar lo que es el concepto del Código Laboral, que tanto nos ha costado a nosotros preservar, porque esto ha tenido un costo el preservarlo. Muy bien, pues agradecerle, don Pepe, este tiempo tan maravilloso y de tanta edificación para el sector trabajador de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti.